Yo estaba entrevistando soldados que estaban llegando a las Malvinas y al enterarme que era un regimiento que venía de Corrientes, le hago a un soldado una pregunta si era verdad esto entonces que se había cumplido de que si Argentina se metía en guerra, Corrientes le iba a ayudar, y me contesta, estaba escrito. Entonces seguí entrevistándolo y la verdad que me asombró lo articulado que hablaba, lo culto que era. Hice la nota. Y bueno, pasaron los años y hace poco reapareció esa nota y se hizo viral hace un año, y hace un par de semanas me llama Freddy Sánchez para mi gran emoción, y ahora finalmente hoy a la mañana le pude dar un abrazo, ese abrazo después de 37 años, pero me gustaría que él cuente cómo vivió él ese episodio. Habíamos llegado y habíamos desplegado la compañía B del Regimiento 5 Infantería en la cabecera del aeropuerto. Y viene el jefe de compañía y me dice, soldado Sánchez, ahí le van a hacer una entrevista, cuídese bien en lo que va a decir, usted es el elegido. Yo era asistente del jefe de compañía y bueno, pero habíamos acabado de llegar a Malvinas y de repente aparece el gran Nicolás Cansanzau, porque nosotros lo veíamos por ATC, todo eso, y de repente nos encontramos y se da esta charla. Y nada, la verdad que estoy muy emocionado porque tengo la suerte de tener la nota de este señor, este gran señor, el día que llegué a Malvinas, y tengo también una foto viralizada del oficial inglés cuando termina la guerra y nos entregamos prisioneros con la compañía B en Puerto Howard. Así que son dos extremos que me emociona, y poder contar con él hoy en la provincia porque viene a desarrollar una conferencia de prensa en Corzuela. Bueno, en toda guerra hay una vieja máxima que dice que en toda guerra la primera baja es la verdad. Los gobiernos usan la información y la desinformación como un arma más. En nuestro país hubo una censura, del lado inglés también hubo censura, de nuestro lado fue bastante absurda, a mi juicio. Un periodista que está en una condición como yo, de corresponsal de guerra, tiene que luchar contra gente que trata de impedir que haga su trabajo, lo cual es bastante frustrante. Pero lo fundamental es que no solo se ocultó lo que pasaba durante la guerra, sino mucho peor después de la guerra, cuando ya no había esa necesidad de supuestamente proteger a los soldados, porque uno no puede mostrar una posición y después los ingleses van a venir a bombardearla, pero ya transcurrida la guerra, se siguió ocultando lo que pasó en Malvinas. De resultas, el pueblo argentino todavía no tiene la menor idea, porque se ha sembrado de ideas fuerzas falaces sobre la guerra, que nosotros repetimos sin someterlas a este pensamiento crítico, al sentido común. Por ejemplo, se nos ha dicho que cómo mandamos soldados del cálido norte a pelear en el gélido sur. Bueno, existe lo que se llama aclimatación. Ellos tuvieron un par de meses de aclimatación. Si fuera imposible esto de soldados de un clima cálido pelear en un clima frío, ¿cómo hicieron los alemanes del gélido norte de Europa para pelear en el Sahara, en el Afrika Korps durante la Segunda Guerra Mundial? ¿O cómo hizo Aníbal y sus cartagineses del norte de África a cruzar los Alpes con elefantes? En fin, toda una serie de ideas fuerzas falaces, como por ejemplo que nosotros fuimos los agresores. Hoy en día es permanente escuchar que nosotros invadimos Malvinas el 2 de abril. Uno no puede invadir lo que le pertenece a uno. Los ingleses, que son expertos en el tema de la acción psicológica, nos han imbuido de ideas, fuerzas falaces, donde está todo patas para arriba. Los políticos, los periodistas repiten muchas veces que Malvinas fue una loca aventura, una absurda aventura. Son palabras textuales de un folleto de propaganda inglés durante la guerra, que no lo podían arrojar como volante sobre las tropas, pero lo transmitían a través de las radios uruguayas. Yo lo reproduzco en mi libro, y ahí dicen los ingleses: soldados, no sigan con esta loca aventura, esta absurda aventura. Estas ideas fuerzas falaces han hecho, primero, que la población le diera la espalda a la gesta de Malvinas, porque nadie puede sentirse identificado con algo tan gris y triste como nos han pintado Malvinas, y es una injusticia para los combatientes que no han sido reconocidos en su debida manera hasta el día de hoy. No han tenido el desfile de bienvenida que espera cualquier guerrero que va al frente hasta el día de hoy, 37 años después. Esto es lo que se ha dado en llamar desmalvinización. La desmalvinización, que empezó con los militares al día siguiente de la caída de Puerto Argentino y que sigue hasta el día de hoy, es una forma de censura. Se puede hablar de las miserias de la guerra, pero no se puede hablar de sus grandezas, que son los hechos heroicos de nuestros hombres, que son necesarios porque son los únicos que pueden transmitir valores a la juventud. A la juventud no se le puede dar discursos
¿no?, que transmitan valores porque no los va a escuchar. Los valores se transmiten de corazón a corazón con el ejemplo. Ellos son los únicos que pueden transmitir con su ejemplo ese amor al prójimo que pusieron en práctica en la guerra, ese coraje, esa magnanimidad, todos esos sentimientos que son necesarios para que nos levantemos nosotros como sociedad de las rodillas en que estamos. Lamentablemente poco y nada, porque siguió a la desmalvinización del régimen militar, siguió la desmalvinización del régimen de Alfonsín. Alfonsín prohibió conmemorar el 2 de abril. Alfonsín ordenó que el cuerpo de nuestro primer héroe, el capitán Yaquino, fuera sacado del panteón de Puerto Belgrano y se ha tirado en un cementerio, en un lugar horrible de Mar del Plata. Alfonsín tenía un problema personal con Malvinas porque lo había tenido con Galtieri, había sido compañero de estudios de Galtieri y tenía una inquina desde esa época. Muchas veces la pequeña historia explica la gran historia y después con altibajos esta desmalvinización siguió hasta el día de hoy. De hecho, hace un par de años hubo una iniciativa positiva que era agregar a los veteranos al desfile de las Fuerzas Armadas. No era todavía el desfile que les deben, pero era un paso adelante. ¿Qué ocurrió en Buenos Aires? Antes de que pasaran los veteranos, el presidente se fue del palco y volvió una vez que los veteranos hubieran pasado, como si fueran apestados, leprosos. Le siguen dando la espalda a nuestros combatientes. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta que no quede ninguno vivo? Esperemos que no. Las cosas fluyen. La verdad se dio por una gestión de amistades de terceros, y desde la primera charla que yo tuve con él, las cosas se ven como que siempre estamos alineados, es decir, se alinearon los planetas porque me convocaron a mí a este evento, que venía él también a corazón abierto, sin conocerme, me dice, sí, vos tenés que estar, compartir conmigo, y bueno, hoy el abrazo que nos dimos 37 años después, termina de sellar, creo yo, una amistad que va a seguir para adelante, digamos, ¿entendés? Para mí y para mis compañeros, él significó mucho, si bien hubo algunas cosas intermedias que es más complicado de explicar. Él era nuestra voz, él era nuestros contactos con nuestras familias, porque el informe de él era visto acá. Si vos vieras o escucharas el revuelo que acordó en mi pueblo, de 3.000 habitantes, te podés imaginar que se vea en ATC que estaba el hijo del pueblo que estaba en Malvinas, cuando todo el mundo iba a preguntarle a mi mamá, ¿cómo está? ¿Tu hijo está vivo? ¿Qué esto? ¿Qué lo otro? Y de repente a las 21 horas todo el pueblo prendido a su televisor, viéndolo al hijo de doña Poli. Era increíble. Cuando uno vuelve, dice, porque te vimos por televisión y el señor que te preguntó que esto, que lo otro, y ahí tomás real dimensión de qué era el medio que transmitía y el señor que hacía este trabajo. ¿Te imaginas? Nosotros lo tomamos como uno de los nuestros, más aún a la distancia, sabiendo que era nuestra voz, nuestra imagen, y nada, yo eternamente agradecido a este momento, a la posibilidad que me da el cable Corzuela y a la posibilidad de compartir con Nicolás esta entrevista esta tarde, y voy a hacer lo mismo que hice cuando lo vi, pedirte permiso a vos para estrecharlo en un abrazo que se extiende por 37 años hacia atrás. Mirá, nada hermana como el peligro, como la situación límite. Uno podía estar al lado de un hombre que ni sabía cómo se llamaba, pero cuando sabes que te puede caer una bomba de 500 kilos en la cabeza, lo querés más que a un hermano de sangre. Y pueden pasar 37 años como pasaron ahora, y te reencontrás y te sentís como un hermano, como si no hubieran pasado los 37 años. Aparte, las notas que él mandaba, nos decía soldado Sánchez José Alfredo, nada, la nota no tenía nombre. Mandaban los títulos de él, Puerto Argentino. Nicolás Cansancio, corresponsal. Entonces, cuando suben la imagen, sos vos. Y vos te encontrás con la imagen 36 años después, sí, ese soy yo, y entras a llorar y nada,
Nada, sin pagar. Nosotros grabábamos todos los días, teníamos una cámara de cine y otra, un Naumatic, y enviábamos el material cada vez que algún avión argentino burlara el bloqueo y pudiera entrar a Malvinas. Era la única manera de mandar el material. En esa época todavía los satélites no estaban funcionando como ahora. Y yo no tenía retorno, no sabía que se publicaba, me decían bien recibido el material, y lamentablemente recién cuando vuelvo me dicen mis compañeros de Canal 7 que de entre el 90 al 95% de mi material no solo no fue mostrado, sino que fue destruido directamente por la censura. Hace poco salió una nota en el diario Clarín, si no me equivoco, La Nación, donde decía que hay desaparecidas 100 horas de grabación. Así que nos queríamos matar con mi camarógrafo porque habíamos arriesgado la vida, además, para cumplir con una misión que era mostrarle al argentino lo que estaba pasando en la guerra. Y ese, de hecho, fue el motivo por el cual hice mi libro sobre Malvinas, para compensar lo que yo, muy a mi pesar, no había podido mostrar, compensarlo con este libro que se llama Malvinas, Sangre y Fuego. Justamente surgió por esta frustración de enterarme de que mi material no había ido al aire, entonces me sentí en la obligación de escribir el libro. La primera versión fue bastante acotada porque me empezaron a perseguir, a calumniar, y yo tenía que salir a defenderme y a tratar de conseguir trabajo, y recién años después pude completar la versión completa. Ahora sí es la versión definitiva del libro, que digamos es el fundamental. Pero además yo sacaba fotos durante la guerra con mi cámara personal, yo no soy fotógrafo, y durante 25 años la tuve arrumbada en un cajón, hasta que en 2007 hice un libro con esas fotos que yo había tomado, con pequeñas historias que acompañan a esas fotos, que también yo creo que es un documento necesario porque muestra la otra cara, ¿no? La cara no solo triste de la guerra, sino la cara cotidiana de soldados orgullosamente empuñando su fusil o sonrientes, o en su vida de todos los días, refleja eso. Agradecer a Nicolás este aporte que hace a nuestra causa para evitar el olvido, y él decía, él dentro de 100 años va a tener un valor histórico, y eso lo había comentado yo con mis hijas. Le digo, hoy ustedes ven el video del papi, en unos años no va a estar el papi, no van a estar ustedes, y este video va a seguir viéndose, y la foto del día de la rendición con el oficial inglés va a tomar un valor incalculable a nivel histórico. Así que nada, y nuevamente agradecer a Primera Línea el espacio que siempre están dispuestos a darme. Un abrazo malvinero muy, muy grande para todos ustedes.